Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les deseamos y les damos la bienvenida, que le están pasando súper bien. Bienvenidos otra vez a otro capítulo de su podcast de El Zorro. Yo soy Oliver, su anfitrión, y aquí está Lalito. Gusto de saludarte, Lalito. Qué gusto, mi estimado Oliver, muchas gracias, como siempre. Gracias por venir otra vez a darte la vuelta aquí con nosotros. Con nosotros, pues nomás somos nosotros dos, ¿verdad? Suele pasar, amigo, no te Pero bueno. preocupes. Y hoy tenemos aquí a Lalito como invitado, un maravilloso invitado, que sabe jugar muy bien ping-pong, frontón, tenis y cachibol. Como vieja generación, old school. Hoy vamos a platicar de un tema, pues sí es bonito, pero yo siento que sí te va a conmover. Como se puede ver, vamos a hablar acerca de los animales fantásticos y dónde encontrarlos, no porque nos demandan, porque son derechos de autor, pero sí vamos a hablar de verdaderos animales heroicos. ¿Qué son estos? Pues vamos a dar un pequeño viaje acerca de estos animalitos. Ujú. Vamos a... Ahí está. Ok, hay muchas historias acerca de animales. Y no me refiero a las películas de Marvel ni a Disney que hace tiempo sacaron la de los super perros, eran los perros, las mascotas de los superhéroes. Ah, ok. Sí, que estuvo ahí pasable, digo, no fue la gran cosa. Pero estuvo interesante la idea. Pero, por ejemplo, Crypto, el super perro, sabes que es el famosísimo perro de... Superman. Exacto. Entonces, más allá de estos de ficción, les voy a platicar acerca de los de veras. Los que sí existen. Ajá. Hay una anécdota acerca de cómo una señora estaba en su granja y estaba con una vaca y su becerro y necesitaba pasar en el tractor. La vaca, al ver como que estaban moviendo, aventando al becerro, se le fue encima a la señora. La avienta y se supone que la señora dijo, pues donde me agarra la vaca pues donde me pasa encima me mata. Sin embargo, ahí en el rancho, su leal caballo Kerry Gold entró corriendo y le dio una patada voladora a la vaca. Entonces hizo que se moviera y se desviara del, El del trayecto. trayecto. Por tonto que parezca, los caballos son... Todos los animales tienen cierta sensibilidad con nosotros, sobre todo cuando vives con ellos. De hecho, los caballos se utilizan en la equinoterapia. Sí, es correcto, así es. Se les usa porque son animales muy tranquilos, dan un sentimiento de relajación y aparte son muy amables con... O sea, hay animales que tienes que educarlos, pero los caballos, como por su naturaleza noble, son así y los usan mucho para ese tipo de equinoterapia. ¿Tú sabes algo acerca de esto, Lalito? Pues no precisamente de los tratamientos que, por ejemplo, puedes tú acercarte con los caballos con tal, pero sí sé que, por ejemplo, hay otro tipo de animales, como por ejemplo los delfines o los perros, que son llamados precisamente así animales de terapia O de apoyo, o ¿no? de apoyo, efectivamente. Cuando hay personas que sufren de muchísima ansiedad, incluso hay perros que son utilizados precisamente con este fin. Hay otro tipo de perros que son entrenados o que tienen ciertas características naturales para intuir, por ejemplo, cuando su dueño, su amo, su compañero va a sufrir, por ejemplo, algún ataque de ansiedad, algún ataque de epilepsia, lo utilizan, por ejemplo, en ese caso. Escuché el nombre alguna vez más bien, perdón, la historia alguna vez de un gatito en un hospital que este gatito tiene incluso reconocido un récord Guinness y este gatito se acercaba a las personas por la noche y eran esas personas que al poco tiempo, 1 o 2 días después, fallecían. Sí, de hecho, ahorita no me acuerdo del nombre, pero sí, o sea, suena medio triste o puede sonar hasta macabro, pero en teoría el gato iba, se metía al cuarto, se subía del pecho del paciente y el paciente se iba. Esto es una muy libre interpretación de los lleva, los encamina, los lleva tranquilos. Es muy, no sé, muy místico. Bien dicen que los gatos andan entre los dos mundos, entre este Sí, y el de los espíritus por esa dualidad que tienen. Por eso en teoría son la mascota preferida de las brujas y lo místico y lo mágico.
Pero bueno, esos ya son otros temas. Sí, exactamente. Los egipcios los tenían en muy alta estima, o sea. Los adoraban, sí, sí. Exactamente. Los momificaban igual que los reyes. Igual les sacaban sus intestinos, todo, y los momificaban y de hecho los arqueólogos encontraban las estatuitas de los gatos, pensaban que eran estatuas, no eran del sarcófago, adentro estaba el gatito momificado, Sí, o sea, recubierto con oro y piedras. Sí, verdaderamente increíble lo de los gatitos, que a final de cuentas no es, les dan un lugar más allá de devoción Mm. y de amor. Sí, sí, aparte, bueno, yo he observado la increíble capacidad que tienen, principalmente los gatos, para adaptarse y ganarse un lugar en la vida del ser humano. Se ha convertido en una de las mascotas de compañía más apreciadas. Más o Alrededor menos. del perro, ¿no? ¿Tú eres perros o gatos? Ni uno ni otro. ¿No? No, yo la verdad no. Tú sí tuviste perros, ¿no? Sí, tuve alguna vez un pequeño perrito que se llamaba Gary. Uh-huh. Y sí, o sea, se le quiso mucho en la familia y todo, pero yo personalmente, como tal que digas, oye, me voy a llevar un perrito a la casa, no, me gusta tener mi casa limpia. Sí. Entonces, En mi casa de mis papás tú ves que todos eran gatos. Sí, Gatos, exacto. madres, gatos. Muy padres, muy bonitos, pero sí llega un momento en el que ya no quieres más gatos. sí, sí, son muy especiales aparte. Uh-huh. Bueno, te voy a platicar acerca de otro caso donde un joven con trastorno bipolar, Ok. esto en Estados Unidos, saltó del puente Golden Gate. O sea, se habla de que tenía cosas en la cabeza, ¿no? Y sin embargo se avienta y de repente sale vivo. Y le dicen, bueno, joven, ¿usted cómo sobrevivió? Y le empiezan a preguntar y contesta, yo solo sentí que algo rozaba mis piernas. Y pensé que era un tiburón. Y aparte sentí que andaba alrededor de mí, entonces, pero imagínate, dijo, ya aquí no solo no me ahogué o me morí del golpe, y ahora me va a comer un chico tiburón. Pues no, resulta que fue un león marino. Y él no supo hasta que una persona que vio que alguien se aventó y literal lo empezó a grabar y a tomar fotos, no es pero bueno, lo ilustra de una manera bonita. Ok. Le dice, o sea, lo dicen cuando salen las noticias, dice, yo grabé, yo vi cuando esta persona y un león marino lo ayudó a sacarlo, lo aventó a la orilla. Entonces, es increíble cómo, te digo, Sí. sin ser superhéroes, hay muchos animalitos que andan con nosotros, ¿no? Ahora, los elefantes. En la India son símbolos de estatus. O Sí. sea, ahí no se andan con chingaderas. O sea, nada de tener perro de raza. Tú tienes lana, tienes uno, tienes 3, 4 elefantes. Pues a fuerzas, imagínate. O sea, lo que debes de tener Para alimentarlos. ¿no? Lo que debes de tener para tener entrenadores. Y ahora, obviamente, es de muy alto estatus no nomás tener elefantes, sino elefantes con... Colmillo. Pues claro, imagínate. Sí. Y colmillo del caro, no colmillo de mañoso. El marfil es bien apreciado, amigo. Sí, oye, qué horror. Pero bueno. Bueno, te voy a contar. Estas fotos que están aquí son fotos de archivo, o sea, son le pertenecen a quien tenga los derechos. Son fotos muy, muy bonitas. Esta que está, la primera es una niña que está con... Su papá es el entrenador de elefantes y por eso ahí están sentaditos. Y acá también es en otro lugar que está la niña leyendo un libro con el elefantito. Bueno, en la India había tú sabes que la India fue colonia inglesa muchos años. Claro. Bueno, el mayor Dali era un oficial que tenía un destacamento allá. Obviamente, pues de lana, a final de cuentas. Y tenían un elefante que se llamaba Old Soup. Sopa vieja. Uh-huh. Era un elefante ya muy grande, casi 100 años de edad. Entonces, ahí en la finca tenían muchos elefantes. Y un día, así sin más, aparte los tenían trabajando, o sea, pues los ponen a cargar bultos de arroz, los troncos, o sea, a final de cuentas son fuerza... Sí, fuerza laboral. Bruta, pues, uh-huh. Cañón. Entonces los hijos del mayor, un niño y una niña, estaban por ahí viendo cómo estaban los animales ahí trabajando. De repente, otro elefante, como que se deschavetó, se volvió loco,
Y empezó a aventar así los costales de rosas, así, dijo, libertad, patria y libertad, y aventó los costales, aventó toda la chingada, y se fue corriendo hacia los niños. Entonces, pues obviamente todos están de lejos, y los niños, los niños. Y sin embargo, este elefante, Old Soup, vieja, sopa vieja, literal, iba corriendo el elefante y se le atraviesa y ¡pum! Se lo lleva. Y se empiezan a dar un agarrón de aquellos. Y literal, el elefante no lo soltó hasta que lo mató. O sea, tal era la rabia del otro que no se estaba. Este elefante vieja sopa acabó madreado, sin un colmillo, con unos hoyos aquí, unos chipotes en la cabeza, todo ensangrentado. Lo curaron, lo tuvieron y literal, él dio la vida, estaba a punto de dar, estaba dispuesto a dar la vida por los niños. O sea, no tenía nada que ver, sino simplemente los vio, yo creo, como crías y los protegió. Ya después de esto, ya lo retiraron del servicio y se lo llevaron a su granja personal y era el paje de los niños. Mira nada más que interesante. Bueno, ahí es cuando te pones a veces a pensar y dices, realmente como, ahora que lo analizas como adulto, dices, no somos merecedores de tanto amor, así de tanto amor sí, incondicional de parte de estos seres maravillosos. Los niños yo siempre he creído y es sentido, porque nosotros creo que en algún momento lo vivimos, que se tiene una conexión innata, natural con los animales, de una manera muy, muy, muy profunda. Yo cuando era niño, yo recuerdo que fíjate, va a sonar como a cuento de Disney, sí. pero en la casa de mis abuelos era una casa muy grande, huerto y todo, o sea, era una cuadra entera. Yo me acuerdo que me salía a regar en la mañana y las plantas, sin de la nada empezaban a llegar que los pollitos, que empezaban a acercarse las aves, había cerdos, mi abuelo tenía cerdos, se acercaban y se quedaban allá a mi alrededor, o sea, sin otra cosa más que ahí. Compañía. Yo te estaba hablando que tendría entre 5 y 6 años, estuve con ellos, con mis abuelos, como un año más o menos. Y era una conexión muy bonita. Híjole, cómo me dolía a mí cuando me decía mi mamá, oye, vamos a hacer caldo de pollo. ¡Ah, no jodas! Yo creo que es una de las razones por las cuales casi no disfruto el caldo de pollo, porque me acuerdo de mis pollitos que yo cuidaba. Claro. Y no, pues sí, o sea, sí sentía feo cuando uno de los animales. Nunca, yo creo que una de las cosas que nunca podría trabajar en la vida es en un lugar donde se lastimara a animales, por ejemplo, en un rastro. Es uno de los trabajos que, no importa si me estoy muriendo de hambre, yo no podría hacerlo, personalmente hablando. Y es debido a esa etapa de mi niñez que yo disfruté muchísimo, porque en algún momento, gracias a esa experiencia, quise ser veterinario. Ya después me incliné por algo más oscuro, que es la política, pero al final Otro tipo de animales. Otro tipo de animales, así es, otro tipo de instintos, pero sí es una conexión con los niños muy, muy grande. Yo lo veo con mis hijos. Así es. Es hay quien no entiende que a lo mejor los animalitos, o sea, las mascotas, solo hacen una cosa, darte amor. Sí. Incondicional. Sí, así es. Entonces, eso de que los echen a la azotea demás, ay no, pero bueno, me causa mucho, mucho, mucho pesar y mucha polémica estos temas, pero bueno, no es el caso de ya después hablaremos de esto, porque si me arranco voy a despotricar contra todo el mundo, porque la verdad hay cosas terribles que, sí, cierto. que no, pero bueno, continuemos. Entonces, ahora este elefante tan hermoso, ya todo viejito, pues se convirtió en el paje de los niños y andaba con los niños por arriba y para abajo. Ya su único trabajo era estar con los niños. Sí. Bien merecido. Entonces, no solo ayudaba con los niños, sino que atrapaba peces en el río Ganges. Y el hijo mayor le ponía como el cebo aquí al elefante. Entonces el elefante metía la trompa hacia el río. Yo creo que le amarraba así el hilo a la trompa, lo aventaba así, entonces cuando el elefante sentía algo, pues así ¡fum! Y el pinche pescado ¡fum! Salía. Entonces, y ya de plano ya jugaban así. Quizás su nombre Sopa Vieja no era muy adecuado, ¿no? No, pues pero original, por lo menos. Bueno, te voy a contar acerca de otro caso donde hay un muchacho surfista, se llama Todd Endris. Dice que le debe su vida a los delfines y que no es exageración. Era un surfista californiano. Dice que se encontraba por ahí recorriendo las olas, cuando de repente un tiburón blanco lo atacó
y le hizo graves heridas. Él cuenta que cuando estaba en la tabla y estaba a punto, literal, veía que venía el tiburón para darle el ataque final, un grupo de delfines de nariz de botella formó un círculo alrededor, protegiéndolo para que pudiera escapar y conseguir ayuda médica. Estos delfines, a final de cuentas, lo salvaron, ¿no? De una muerte segura, porque si él ya lo había herido, Sí, claro. o sea, era porque lo iba a atacar. Ya era cuestión de momentos. Y no hay manera que te defiendas. Sí. Dicen que si le das un puñetazo aquí o en el ojo, Wow. yo la verdad no creo que tengas la fuerza de descontar una masa de músculos de 220 kilos. Y yo creo que eso es poco, ¿eh? Sí, o sea, pero bueno, afortunadamente esta historia llegó así porque este muchacho a final de cuentas logró sobrevivir y cuenta esta historia de que unos delfines lo ayudan. Sin embargo, también los delfines son cabrones, ¿eh? Sí. ¿Qué sabes tú acerca de las historias de los delfines? Alguna vez escuché la historia de delfines que desarrollaron la capacidad de atacar a sus presas a través de vibraciones en el agua. Uh-huh. Y ese tipo de delfín se encuentra principalmente en el Amazonas. Pueden ellos emitir sondas que aturden a su presa y se las comen en el momento en que se aturden. Y por supuesto, otro tipo de delfines que acostumbran bulear. Sí. Que les gusta partirle su madre a otras especies en o, bola. Sí, o se juntan 4 y le dan a su madre a otro. Sí, lo corren. Sí, son gandallas. Sí. Entonces, una vez que los ves y que son todos tiernos y adorables, pues en bola lo dicen, nunca falta un loco que dice, vamos a darle en su madre a aquel que viene solo. Y ha habido casos incluso de especialistas que han documentado cómo efectivamente los delfines atacan, por ejemplo, a tiburones. Que está el tiburón en su asunto, lo ven solo y y lo matan. O sea, ha llegado al grado de que los matan. Y ojo, los delfines son carnívoros, ¿eh? Por muy bonitos que se vean, son carnívoros, no comen hierbitas, no viven no, alguitas. Pues no, es que mucha gente los ve, es como, bien bonitos, como los animalitos de granja. Sí. Pero pues no. Es igual que los otros, los pingüinos, ¿no? Tienen también su lado medio perverso. Sí. O sea, está la parte bonita donde efectivamente encuentran una pareja y se la pasan toda la vida juntos. Y muy bien vestidos. ¿Sí? Ajá, sí, de tacuche diría que. Pero a lo que voy es que efectivamente también tienen la otra parte donde pueden llegar a ser agresivos en extremo y principalmente con crías de otros. Sí, y se corren bien feo cuando se pelean unos otros que intentan correr a alguien de la parvada, está bien feo. Han hecho incluso actos de canibalismo entre ellos solo por lastimar a la cría o a la otra especie que se están encontrando. O sea, son medio especiales, como todo. Digo, a final de cuentas responden a instintos. Sí. Esa es la palabra. Bueno, ahora te quiero platicar acerca de, a ver, ¿a quién reconoces aquí? A Hachiko. Así es. Estamos hablando de la historia del profesor y de Saburo Ueno. Y por supuesto a Hachiko. La historia ya está muy vista, muy conocida. No nos vamos a deshacer ahorita en el capítulo de hablar de esto, pero teníamos que tocarlo. La perrita bien bonita Hachiko significa perrito fiel o mira. Sí, eso significa su nombre como cría fiel. Ok. Y de hecho la película que hizo Richard Gere con la adaptación con un perrito así está basado en la historia la historia, pero es totalmente real. Es muy bonito, vamos a hacer una repasada rapidito. Este profesor iba de su casa a la universidad en metro. En esa famosa estación, de hecho la han hecho muchos, de hecho hay una estatua afuera de la estación del metro, pero ahorita te digo. Entonces, el profesor, su rutina era, se iba, estaba la perrita afuera, su hija se casa, se va a casa con su marido, y el señor, por no quedarse solo, su hija le dice, se encuentra esta perrita que vivía en la calle, de hecho por eso la tiene como su oreja caída, yo creo que se peleó con otro perro, la dejó así. Y entonces por sugerencia su hija le dice, ¿por qué no adoptas al perro? Que te acompaña, de todos modos la ves aquí diario. Y todo empieza cuando la hija le deja un baldecito con leche y croquetas. Entonces el señor a regañadientes, el profesor, y de Saburo dice, ok, a ver, ya, bueno, le dejo aquí sus croquetas. Déjamela. Se la acompañaba a la estación del metro,
Entonces ya él se subía al metro, le decía, ahí nos vemos, la perrita se iba a dar la vuelta por ahí. Y a las 6 que regresaba el profesor, regresaba ella para esperarlo. Y ya de ahí se iban a su casa y ya así la tuvo. Ahora, fueron 9 años los que estuvieron juntos. Sin embargo, el profesor fallece el 21 de mayo de 1925. Sufrió una hemorragia cerebral mientras daba en las clases en la Universidad de Tokio. Entonces, Hachiko nunca, pues no lo sabe, ¿no? La costumbre que tenía la cotidianidad decía, bueno, yo vengo y lo espero. Lo esperó 9 años de toda su vida, o sea, su rutina seguía. A la misma hora llegaba a la estación, en la mañana, se quedaba un rato, se iba a hacer cosas de perro, y en la noche se quedaba. Conforme esto pasó el tiempo, le empezó a llamar la atención a propios extraños, y mucha gente solía nada más ir a ver al perrito, a Hachiko. Estas mismas personas fueron las que cuidaron y alimentaron a Hachiko durante este periodo, porque, o sea, 9 años Sí, claro. de ir todas las mañanas, todas las tardes, pues mucha gente de la estación, o más gente que por ejemplo dice, esta es mi parada del camión, es mi parada del tren, todos los días dices, ay, le voy a llevar croquetas al perro, ay, le voy a llevar tanto pollito al perro, o sea, mucha gente se dedicó a alimentarlo y a cuidarlo, porque veían que siempre estaba ahí. Entonces, se supone que en abril de 1934, una estatua de bronce fue erigida en su honor en la estación de Shibuya. Ujú. Y la propia Hachiko estuvo ahí el día que se inauguró. Oh, mira. Sí, ya nos adelantamos. Ay, bueno, ahorita aquí en el gráfico nos hace falta. Aquí está, no es cierto. Bueno, producción. Bueno, yo creo que aquí le puedo mochar. Pero bueno. Entonces, ahora la historia también está triste. ¿Por qué? Porque le hacen una estatua de bronce de Hachiko y la ponen en la estación. Fallece la perrita. Y luego viene la guerra. Deshacen la chingada estatua para hacer balas. Sí, Y sí, sí, y sí. le dejan una plaquita. No, pues gracias, ¿no? Ya pasa la guerra y ya le vuelven a hacer la estatua. Pero, Mira. y en la tumba del profesor, eso sí, su hija le puso, está su tumba, y le puso como un obelisco así de piedra, donde dice, aquí está el compañero de Hachiko, bla, bla, que acompañó a mi papá, bla, muy bonito. Y estuvo padre la historia. Obviamente es un drama, Sí, cómo y no. ves la película y te rompes porque te rompes, y si no lloras, de verdad, si no te conmueves, no tienes alma en el corazón. Hay otra película de mascotas, de perritos, que se llama, ay, a ver si me acuerdo, fue Mi alegría de estar contigo, algo así se llama. El caso es que es de un perro que muere y que tiene que reencarnar varias veces hasta volverse a encontrar con su amo. Ah, creo que dice cuál es, no me acuerdo. No, te digo, ahí cuando yo la vi cuando me dio COVID por primera vez, en el 2020. Ujú. Y no, estaba moco tendido. ¡Ah, pobre perrito! Ay, a ver, ¿y la de todos los perros van al cielo? De esa no me acuerdo. Es mucho más vieja, está así, es un perro bribón. Ya me acordé. Que Ya me anda a los acordé. pasos de lo chingan otros perros, la mafia de los perros. Se va al cielo y tiene que venir a hacer una obra buena para... Ya me acordé, sí es cierto, la vi de niño. Y Sí, también. te quiebras, porque habla de la muerte, no me quiero ir, ya me quiero ir, pero tengo que... Y ayuda a una niña, sí está densa. Sí, 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 sí. Cuando son temas tan complejos como la muerte, que lo tratas de ver a través de los ojos, por ejemplo, en el caso de un animal que puede convertirse en ya no un animal, sino en un miembro de la familia, Sí, un compañero. es súper asombroso. Yo tuve una compañera en la escuela que a su mamá se le murió su perrito, un chihuahua, de esos que son de esos pequeñitos. Sí. Híjole, la señora, ¿cómo le lloró? ¿Cómo le lloró? Era su única compañía en la casa. Y no sabes si tú tenías 15 años, 20 años. No, exactamente, o sea, después de que sus hijas salieron, porque en este caso, pues como lo comenta la historia, pues se encuentran su pareja, van a hacer su vida, empiezan a hacer sus cosas ya como adultos. Pues la señora se quedó con el perrito y la acompañó por lo menos una década. Claro. Y no, pues le lloró. Como pocas veces he visto una mujer
cuando cuenta una historia, derramar lágrima a moco tendido. Me dio la impresión, porque lo he vivido varias veces, como cuando un padre pierde un hijo, en el sentido estricto de familias que El desgraciadamente... sentimiento de pérdida de... Sí, ese sentimiento que te desbarata por todo, por la forma en la que lo veas. La señora así estaba. Me sorprendió muchísimo, comprendí su dolor. Y a todo esto a lo que voy es que hay animalitos tan nobles que en cuanto el dueño fallece, ellos dicen, Se ponen bien me voy, tristes. Sí, me sí, sí. voy. Y efectivamente también conocí otra persona que tenía un pastor alemán en perfecto estado, condición y todo. Fallece el papá por una cuestión de Sí. edad y el perrito deja de comer, deja de estar alegre todo el tiempo acostado. No duró ni 15 días. Se fue con quien más amaba. Sí, 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 sí. Es por eso te digo, para mí yo creo que una mascota es, te da mucho amor y le tienes que retribuir igual. Eso de que los avientas al azotea o demás, se me hace una verdadera canallada. Sí, claro. Este, porque lo mínimo que puedes hacer es estar con él y cumplir sus necesidades básicas, cuando menos. Y te va a Ajá. dar mucho cariño, mucho amor, sin esperar nada a Sí, cambio. claro. Entonces, los animalitos son un verdadero acto de amor, las mascotas. Ay, bueno, pasemos ahora a otro animal heroico. Aquí está, vamos a hablar de los monos espaciales. Mm-hmm. Es un tema bastante controversial. Y para también salirnos un poquito de los perros. Sí, claro, porque hay demasiados otros animales. Sí, es que si no, esto se va a convertir en el episodio de los perros más famosos. Entonces, ahí te va. El primer mono astronauta se llamó Albert, que fue un macaco. Fue lanzado por los Estados Unidos el 11 de junio de 1948 y alcanzó la altura de 63 kilómetros a bordo de un cohete. Obviamente, Albert murió sofocado en el vuelo. Estamos hablando de que eran los inicios de la... Bueno, ya habían perdido la carrera espacial. ¿Por qué? Porque los rusos ya habían mandado A una perra, ¿no? a Laika. Laika, sí. Uh-huh. Entonces, después de que los rusos les ganan la guerra, la carrera espacial, los estadounidenses dicen, ¿sabes qué? Pues hay que arrancarnos. Fue lo mismo. ¿Quién puso el primer satélite artificial en el espacio? Los rusos. Los rusos, sí, el Sputnik. Y los gringos, me llevan. Se olvida. Entonces empiezan a adelantar su programa espacial. Ponen el Sputnik 2. Son los primeros en mandar a un hombre vivo al espacio Uh-huh. y que regresara vivo. Y entonces entonces cuando ya los gringos se disparan y dicen, bueno, entonces vamos a ser los primeros que vamos a poner a alguien en la luna. En la luna, sí, así entonces es una locura. Entonces en esta carrera obviamente hubo animales que fueron héroes. En este caso, hoy damos con Laika. Primero con los monos, aunque fueron los segundos. Pero bueno, aquí te voy a hablar de la originalidad de los pinches gringos. Obviamente, después de que Albert falleció, o sea, fue una exitosa misión. Posteriormente mandaron a Albert II. Sí, no, sí, me fue así, hijos de eso, sí. Cínicos. Quien sobrevivió al vuelo, pero murió al impactar del regreso en el cohete. Ok. Bueno, luego mandaron a Albert III. O sea, en serio, o sea, estos güeyes de originales tienen Pecan. todo. Que murió a los 10,000 a los 10,000 metros, 10 kilómetros. a los 10 kilómetros, Ajá. al estallar el cohete que lo transportaba el 16 de septiembre de 1949, o sea, pum. Luego tenemos también a Albert IV, que fue el último en tripular cohetes tipo B2, pero también murió al estrellarse el cohete el 8 de diciembre del mismo año. Ok. Ay, pues cansado de Albert, pues no. Todavía mandaron a Albert V, a Albert VI, a Albert 7, 8, 9 y 10. Es en serio. No han dejado de mandar monos y todos se llaman Albert. Y de hecho, ninguno ha sobrevivido. Bueno, sobrevivió nada más Albert 10.
Y uno falló cuando literal salió del regreso y ves que se supone que abrió un paracaídas, pero Sí. bueno, se chingó el paracaídas y más. Pobre Terrible. Alberto. Pues sí, bueno, pobre Alberts. Tus 10 hermanos, Alberto. Oye, o sea, ven. Y se supone que el 28 de mayo de 1959, el macaco Reus fueron los primeros sobrevivientes junto con Miss Baker, un mono ardilla. Ah, Fueron los primeros seres vivientes en regresar por fin exitosamente a la Tierra, después de viajar al espacio, viajando a bordo de un cohete que se llamó Júpiter AM-18. Abel murió el 1 de junio de 1954 cuando se le practicaba una cirugía para extirparle un electrodo infectado. Esto es, pues obviamente para medir la reacción de los animales que les hacían. ¿Tú qué crees que les hacían? sí, pues implantes, les hacían experimentos donde tenían que colocar algunos aparatos de medición para que pudieran ellos saber exactamente cómo estaban reaccionando. Entonces, eso es lo terrorífico de esto. Sí, claro. Tú lo ves aquí, en la silla, pero a la hora de lanzarlo, no sabes qué le ponían por todos lados. Entonces ahí está lo feo. Entonces se supone que mientras estaban retirando algo, un electrodo, pues fallece. Miss Baker, que fue el mono ardilla, murió el 29 de noviembre de 1984 a los 27 años. Ujú. Y algo aquí medio escabroso, no sé mi sentir en esto, lo tengo muy confundido. Este mono, Abel, fue disecado y actualmente está exhibido en el Instituto Smithsoniano del Aire y Museo Espacial. O sea, todavía después de todo ese sufrimiento, dices, ¿sabes qué? Pues vamos a, como sobrevivió, tuvo una vida y llegó a la adultez, pues vamos a exponerlo. Sí, o sea, ya su cuerpo se me hace, no sé, medio raro. A mí la gente que diseca sus mascotas y los tiene en la repisa me da algo de raro. Sí, 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 sí. Sí, no sé, me da Y algo. ahorita está de moda, no que los diseques, sino que los pongas. Como dormiditos. No, aparte como dormiditos, los colocas en una mesa como esta cuadrada Ujú. y les echas cera encima. Cabrón. Y se convierte en su tumba perpetua, Ujú. pero lo tienes en tu sala donde cenas y comes. Ay, no. Y Sí, he visto cosas así. Sí, no, sí, vi mucho, pero no. ya ahí yo creo que, bueno, a mi parecer yo no lo tendría. Digo, No, bueno, yo ya. Desde nuestro Gary lo enterramos en un espacio familiar, que es un terreno, y ahí es donde pues, me imagino que en algún momento cualquiera de nosotros vamos a estar ahí, Sí. pero ya disecado y tenerlo ahí en la mesa de estar, pues como Sí, que no sería sé, mucho sí hay para mucha mí. gente que sí lo hace bien raro. No sé, a mí me... Respeto máximo para todos y cada una de esas personas que ya... Claro. Pero a mí se me hace... No, yo no lo haría. Sí, sí, yo tampoco. Definitivamente no. Uy, no. Pero bueno, entonces ahora sí vamos con la estrella. Obviamente la perrita Laika, Así es. que ella fue la que se hizo el primer animal astronauta en el mundo el 3 de noviembre de 1957. No solamente fue el primer animal vivo que salió y que orbitó la órbita terrestre, sino también fue la primera que murió ahí. Porque Sí. obviamente pues todo eran experimentos. Aquí podemos ver cómo está es como la cosa esta donde la pusieron, porque iba como acostadita, iba como, sí, como sentada, pero no sobre las patas de atrás, sino como acostada como en cuatro patas Ujú. aquí, en la cápsula esta, porque iba amarrada. De hecho ahí tiene su arnés. Y de hecho aquí está la estatua que está allá afuera del centro espacial allá en Rusia. Ahora, aquí va a haber cosas medio escabrosas. Uno de los técnicos que preparó la cápsula antes del despegue declaró después de muchos años: le besamos la nariz, le deseamos un buen viaje, sabiendo que no iba a sobrevivir al vuelo. O sea, no había garantía, o sea, se hicieron planes para que llegara, pero pues poco o nada se sabía de los planes del regreso, Sí. porque la idea era simple y sencillamente que llegue. Como te digo, estaba en esta carrera espacial, pues olvídate. Sí, lo único que le interesaban pues eran los datos de ida, Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Ya el regreso, pues bueno, no se planeó, pero... O más bien pensaban que era sacrificable. Así que exactamente, no había esa dinámica moral, ¿no? Que hoy en día afortunadamente se vive y se padece. ¿Sí? Sí, porque sigue habiendo
industrias que utilizan los animales precisamente Hay con una ese ética fin. hay una línea de ética muy delgada entre, pues es que te dicen, ¿no? Un lado es mejor probar en animales y no en seres humanos para salvar animales, y es crueldad pensar en los animales. Sí, es un tema muy, muy, muy controversial y complicadísimo, o sea, estás en blanco y negro, en favor o en contra, pero hay tantas variantes que yo creo que te hace como dudar. ¿Tú qué Sí, opinas? sí, no, de hecho, no solamente eso, es simplemente que los que están a favor, por ejemplo, los científicos dicen es que, ¿sabes qué? De experimentar en animales, vamos a adelantar muchísimos años de Ujú. pruebas, o sea, nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Y solo porque la ley no lo prohíbe, pero si experimentáramos en humanos sería el doble de rápido. Pero obviamente hay leyes internacionales que no lo impiden. Y hoy en día, con el acceso a la información, con el acceso a las redes sociales, a un teléfono que puedes mandar foto, video, grabar y ponerla en cualquier parte del planeta, pues se complica, ¿no? Yo en lo particular creo que evidentemente sí debe definirse muy bien hasta dónde se Debe. puede llegar este avance tecnológico en base del sufrimiento de otra especie viva. No creo que sea moralmente, pero el problema del ser humano es que creemos que somos dueños de todo en el planeta y eso creo que no es cierto. Es O sea, prestado. es, todos aquí tenemos una vida prestada, por supuesto, el tiempo es limitado, pero creo que sí se nos malacostumbró a creer que tenemos derecho a todo. Sí. Y eso no creo que sea del todo cierto. Sí, como que hay líneas muy, 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 muy delgaditas. Ok, para no aburrirte con datos de lo que se logró, que es la temperatura, aceleración, todo lo que descubrieron acerca del experimento se sabe que a final de cuentas, Laika, sus signos vitales se detuvieron entre 5 y 7 horas después del despegue, o sea, la velocidad, la aceleración, la excitación, o sea, todo lo que sufrió el animalito, pues obviamente. Sin embargo, esto se quedó en secreto, aquí viene la conspiración. La otra parte. Se dice que los científicos soviéticos planearon sacrificarla con comida envenenada o quitándole el aire, como eutanasia, para que no Ok. sufriera, ¿no? En teoría el Sputnik estuvo, ahorita no me acuerdo cuántos días estuvo rondando la atmósfera, pero se hablaba de que en teoría tenía alimento para 10 días. Sin embargo, pues se especula que la realidad es que falleció, A las o sea, pocas a las horas. horas. Sí, Ajá. claro, como lo comentas, ¿no? Que decía que a las 7 horas dejó de haber signos Sí. vitales. Entonces, evidentemente. Pero obviamente eso quedó clasificado hasta muchos años después. Pero lo dijeron así públicamente, dijeron, no, la pared estuvo 10 días, estuvimos en el experimento, bla, 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 bla. Obviamente, pues había que eh, re- nombrar el logro por todo lo alto, Sí. ¿no? Entonces, dicen que resultó prácticamente imposible crear un control de temperatura fiable en tan poco tiempo. Que dicen que por eso falleció, que obviamente por el calor que se crea cuando sale y luego el Ajá. frío de adentro. O sea, literal a eso la mandaron, ¿no? A ver cómo funcionaban el cuerpo humano afuera, Sí, o un o un cuerpo. cuerpo, más bien. Claro. Ah, en fin, el Sputnik 2 estuvo con los restos de Laika 163 días en el espacio. Y al final de cuentas, Laika y su nave se desintegró al entrar en contacto con la atmósfera el 14 de abril de 1958. Hay que pensar que regresó y se incineró como un cohete, como un asteroide. Digamos, me gustaría pensar a mí que regresó como polvo de estrellas, y regresó porque sí, hizo mucho, la verdad, verdaderamente sí se recaban muchos datos. Tan es así que los pinches gringos empezaron a mandar monos a diestra y siniestra. Sí, claro. Pobre Albert. Entonces, el uno, el dos, sí, todos, o sea, entonces damos por hecho que realmente los rusos lograron bastantes datos a pesar de esto, para no volverlo a hacer. Sí. Fíjate que estaría interesantísimo hoy en día con esta
forma que vemos de que, por ejemplo, hay mucho extranjero, principalmente rusos en México, preguntarles cómo lo ven ellos, ¿no? Oye, ¿sabes cómo ves a ¿Cómo lo Laika? aprendiste? ¿Cómo viste, cómo te sorprendió la noticia cuando pues, obviamente se abrió el desclasificado? ¿O cómo ve el ruso desde su perspectiva? Porque pues, debe ser muy distinta a la nuestra. Efectivamente, oye, Ah, no, allá es una heroína, sí, por ¿eh? supuesto, por Totalmente. supuesto. Y de hecho todavía encuentras muñequitos, perritos así de peluche y demás, a la Sí, fecha me imagino que sí. de ella. A la pregunta expresa sería, hoy en día estarías de acuerdo que se continuara con este tipo, No, pues yo creo que obviamente. estaríamos hablando ya No, de una olvídate. situación distinta, ¿no? Porque evidentemente, pues de los años 50, la mitad de la década del siglo y milenio pasado, pues no estaban estos estándares, ¿no? De qué madres hoy en día sí te causaría un problema, pero evidentemente sería muy enriquecedor escuchar El la comentario de opinión alguien, de alguien que sea precisamente de ese algún país. abuelito que se acuerde Ujú. que lo vivió. O incluso no, precisamente un abuelito, cualquier ruso que oye, ¿qué papel juega Laika en la historia o en el folclore ruso contemporáneo, ¿no? Sí, en la cultura popular Exacto. de ella. Pues debe estar muy interesante y debe de haber sido así como, bueno, aquí en su caso fue este el osito panda, Ah, ¿cómo se llamaba? ¿Shin Shin? que No. Yuri le hizo su canción cuando llegó al zoológico de Sí, Chapultepec. yo vi un oso panda el año pasado. ¿Sí? A Keiko cuando también fue la onda que pues no ves que es la que salió en la película de Michael, bueno, en la película ¿Sabes lo que le que pasó a Keiko? sí, Se pasaron de rosca, la güey. soltaron, ¿no? Exactamente, una ballena, exactamente, que siempre ha estado en un ambiente controlado, con comida. Se eh, murió. O sea, en teoría la liberaron y Exactamente, alguien inteligente le dijo, oye, si la vamos a soltar a su ambiente natural. es que ese es el otro lado de liberen a Willy, literal, liberen a Keiko y Se- sí, terrible el asunto. nunca se imaginaron Uy, pues no. que pues, la ballena no estaba acostumbrada al clima ártico y que no sabía cazar de una Oye, manera pero ellos son los efectiva. científicos, carajo. Dudo mucho que haya sido un científico. Yo creo que le preguntaron al velador, oye, ¿qué pedo? ¿Soltamos a Keiko Simón? Y por allá la fueron a dar. Pues no duró ni, ¿qué fue? Mes y medio, 2 meses antes de que la matara el frío Sí. y el hambre. Uy, no. No, fue... Hay una historia así bien rara de un oso polar que se encuentra un oso fuera de donde viven los osos, no me acuerdo si es en el norte o en el sur, creo que es en el norte, porque en el sur ni hay osos ni hay pingüinos. Y no se haz de cuenta que más abajo de Canadá se encuentra un oso blanco. Y dicen, Ok. este es un oso polar, güey. Lo rescatan, se lo llevan y el oso se muere. No era polar, un oso albino. Sí, o sea, suena bien estúpido, pero sí, literal, era un oso que nació albino. Estaba en su hábitat, estaba en un bosque. Natural. No mames, este güey debe estar allá en el frío. Pues, se murió. Lo mataron. Pues sí. No mames. Pero, pues, digo, el que lo hizo fue un científico, pues no entiendo cómo. Pues es que puede ser que lo vio, dijo, blanco, o sea, huevo. ¿Quién sabe cómo vamos llegó para allá? allá? Sí. Ajá. Qué curioso. Sí, no, estaba súper poca madre, pero bueno. Mejor no me ayude, compadre. Sí. Ay, la culpa no Idiota la pero tuve yo. gracioso, güey. Sí, no, está, No, sí, mames. suena bien triste. Bueno, ahora, también podemos hablar acerca de los caballos. Los caballos son animales preciosos, como lo estábamos mencionando hace rato. De hecho, hay muchas historias de guerra donde el caballo llega con el cuerpo del soldado muerto a la base donde tiene que llegar. Ah, sí. Los caballos son súper inteligentes, son súper leales. O sea, un caballo se te puede morir andando. O sea, no se detiene. O sea, si literal sabe que tienes que llegar a un lado o vas de regreso a casa, de alguna manera lo saben. Y entonces, de hecho, se te puede morir. O sea, el caballo puede caminar hasta que se desplome y se murió. Sí. Pero no te suelta. Son muy nobles, son muy inteligentes. Era lo que te decía hace rato. Por eso los utilizan para la equinoterapia. Porque son unos animales inmensos y llenos y llenos y llenos de amor. Hay muchísimas historias, escoge usted cuál, muy bonitas acerca de caballos. Son tantas que no encontré más que poner como un comentario así chiquito. Porque inclusive hay una de una señora que tiene un criadero que rescata un caballo flaco de un lugar donde tienen caballos y el señor pues los acaba vendiendo y nadie se lleva el 10º caballo. Una señora la rescata
lo alimentan, lo crían, lo levantan con su esposo. Luego ya la primera vez que lo monta, la tira, se le rompe una pata, se le rompe un cacho del cráneo. ¿Y el caballo qué hizo? Regresó, buscó al señor, al papá, al esposo, y se lo lleva donde se le cayó. O sea, pero no la tiró afuera, adrede, sino algo pasó que se asustó, unos perros, Sí, lo que claro. tú te quieras imaginar. Y obviamente el animal, como no estaba bien entrenado desde chiquito, sin embargo, fue a buscar ayuda y regresó. Dicen que tiene muy buena memoria. No, sí, impresionante. Entonces, hay historias muy, muy buenas de caballos acerca de cómo es la interacción con el humano. Entonces, sea donde sea, hay muchas historias muy buenas y muchas películas de caballos acerca de caballos históricos y Sí, famosos. claro, Bucéfalo es uno de ellos. Bucéfalo, el Por caballo ejemplo. del zorro, Así es. Por este, ejemplo, había otro. la película de Spirit, Ah, sí, que está basada de hecho es una leyenda en la que está basada la vida de los caballos. Entonces Sí. es muy, muy, muy grande. Y los caballos de guerra, pues una película que se llama así, Caballo de Guerra, con este niño, el que es Spider-Man, si mal no me recuerdo, con Tom Holland, Ok. que habla sobre eso, que es un caballo se le llama caballo de guerra porque los que llevan el correo, pero literal así en el pinche campo, así por la orilla está la batalla, así, entonces literal regresaban casi como condecorados, porque cabrón, para sobrevivir, De entrada, y sí. obviamente los tenían bien jodidos. No, aparte el caballo históricamente ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales. Yo creo que más que el perro. Entonces, imagínate, pues, prácticamente en todas las conquistas del mundo antiguo pues, estuvieron presentes. Uh-huh. Y los grandes conquistadores, Genghis Khan, por ejemplo, mencionar uno. Pues por eso se llama la infantería. Exacto. A la fecha en el ejército la infantería siempre ha sido el cuerpo de caballos en cualquier ejército. Y a la fecha se le llama así, ya no tiene caballos, pero se le llama infantería como a los vehículos ligeros que van para la pinche avanzada. Sí. Entonces, pero está basado en eso. De hecho, la leyenda de los mustangos y esos caballos salvajes, de ahí viene bueno, no, el Mustang viene. En la marca de los coches viene la leyenda, y por eso tiene el caballito, viene la leyenda de los Mustangs, de estos caballos salvajes que cuando llegaron los colonos a Estados Unidos, pues los indios Ya los usaban. ya los usaban. Pero se habla de que eran caballos puros, salvajes, muy, muy, de caballos grandes, ¿no es cierto? Bueno, sí, caballos grandes y muy hermosos, a diferencia del caballo europeo, que son más grandes y más, según entiendo, con más pelaje y bueno, es otro tipo de animal, o sea, son Sí. totalmente diferentes los animalitos, los caballos. Mira. Y y entonces de ahí a que el caballo siempre ha estado plagado. Aparte los indios los respetaban, los pintaban, o sea, era una relación muy, 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 muy cercana. Muy personal y cercana. Y muy, muy personal, eran parte de su tribu. Ahora, pasando por el tema de la guerra, te voy a hablar también ahora del sargento Stubby. Aquí vemos al sargento Stubby, que Stubby significa en español como achaparrado, bombacho, pachoncito. Ajá. Es un perrito que se encontró un muchacho. Se está considerado como el único perro condecorado en la Primera Guerra Mundial. No me digas. Y con el ascenso de ser sargento Stubby. O sea, históricamente sí está registrado Sí, con sí. ese grado militar. Sí, porque allá por el año de pendejo soy. Bueno, aquí le mochamos tantito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pendejo. Ok, continuamos. Ok, entonces, no hay pruebas documentales, pero sí es reconocida en una exposición en el Museo Smithsoniano. Uh-huh. Uh-huh. Fue la mascota oficial del Regimiento 102 de Infantería y asignado a la 26ª División Yankee, y sirvió durante 18 meses y participó en 17 batallas del Frente Occidental. ¿Por qué se llegó a este nombramiento? Se habla de que gracias a su olfato empezó a detectar el gas mostaza, que él de repente
soltaban así, pues tú no lo detectabas, pues estaba diseñado para eso. Entonces el perro se ponía como loco y entonces salvó a su regimiento, porque empezó a ladrar, avisó a todos que viene el pinche gas mostaza y los salvó a todos. Mira qué curioso. Sí, no, está increíble. Ahora, también, siempre estaba en el frente. Y también descubrió a un infiltrado, a un soldado nazi, haciéndose pasar por gringo. Llega el perro y, me huele salchichas Frankfurt. Lo empieza a ladrar, lo pesca aquí de la pantalón y hasta que hasta que todos dicen, bueno, pues déjalo, porque en esa época acuérdate que iban ingleses, italianos, todos los que se habían naturalizado norteamericanos, ves que iban de regreso Sí. a la guerra, entonces no era raro ver a alguien extraño con otro acento. Sin embargo, el perro al estar chingue y chingue se dan cuenta que aquí adentro traía una medalla, una cruz alemana. Pero fue condecorado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ajá. Entonces ahí yo creo que solamente sería cuestión de revisar bien el dato porque los nazis están hasta la Segunda Guerra. Perdone usted, sí, no. Bueno, era algún otro enemigo. Claro. Perdone usted, joven. Producción, aquí a ver si le echa más cachar la investigación, ¿eh? Bueno, entonces, no solamente eso, sino que cuando venía un ataque, encontraba a los soldados heridos. Ay, 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 entonces destacó bastante Sí, entre... entonces le salvó la vida a muchos soldados porque iba en el campo y veía a alguien ¡ah! Y empezaba a ladrar, entonces iban, ahí estuve y encontró a alguien. Lo empezaron a rescatar. Ahora, según esto, cuando liberaron una ciudad, no me acuerdo si es en Francia o una ciudad chiquita por ahí por Europa, las mujeres del pueblo le cosen este chalequito. Mira, Y está bien bonito. y le empiezan a colgar los soldados medallitas. Entonces no oficialmente estuvo reconocido, digo, el muchacho estuvo 10 años, no, 4 años en la guerra, en el frente, recibió 2 heridas, de hecho una de estas barras de aquí, barras de que recibió heridas de guerra, se lastimó una pata con una granada, no se la voló, pero sí se las lastimó, se fue atrás, a la parte de atrás del frente de batalla, se fue a la parte de atrás donde están los heridos, cuando se recupera regresa al frente. O sea, el muchacho estuvo con los soldados al pie del cañón. Y no solamente eso, sino que les daba motivación en una época tan complicada. Aquí hay una foto donde se supone que le están dando la condecoración de sargento. Oh. No sabemos si es real. Sin embargo, pues no deja de ser curioso. Sin embargo, el perro sí existió y regresó de la guerra. Esa sí es una historia. Sí, o sea, 18 meses son 1 año y medio. Sí, exacto. O sea, 1 año y medio entre trincheras, guerras, bombazos, gas, la chingada. Y es su dueño, este muchacho de acá. Ah, mira. Y regresaron después de la guerra. El muchacho regresó a la universidad. Y y después de esto se lo donó. O sea, no lo dieron de baja del servicio militar, sino como no era un oficial, a final de cuentas, regresa a casa con este muchacho, el muchacho lo tiene en su casa un tiempo, y lo dan a una universidad, donde se convirtió en la mascota del equipo de fútbol. Mira, qué cambio tan drástico. Ajá, pero a final de cuentas falleció de viejito. Sí. O sea, literal, todo un veterano de guerra. Ah, ándale. ¿A qué edad falleció? Yo creo que como a los 30, 20 tantos años, 16, 17 años. Y aparte era un perrito callejero. Sí, lo digo porque, por ejemplo, yo me encontré una perrita cuando yo tenía 4 años, me la encontré en una caja, en una amarrada. Uh-huh. La libero, precisamente pues ya tenía 5 años, cuando estaba con mis abuelos. Y lo digo porque esta perrita fallece cuando yo cumplo 31 años. Uh-huh. O sea, estuvo con nosotros 27 años. Y imagínate en casa. Ajá. O sea, cuando le cuento a mis amistades, a mis amigos de muchos años, oye, yo tuve una perrita callejera que duró 27 años. No lo creen, dicen, es que no es posible, no es posible, supera cualquier marca. ¿Sí? Digo, pues yo me la encontré a los 5 años de edad, en una caja. Y efectivamente fallece cuando yo cumplo 31 años. Bueno, tuve una vida muy, muy plena con usted. Sí, sí. Bueno, vengámonos ahora al terruño. Vamos a platicar de
obviamente, Frida. Frida. Conocida también como la perrita rescatista, fue una perrita de búsqueda y rescate que trabajó en la Secretaría de Marina, Sí. que fue entrenada con la especialidad en estructuras colapsadas. Entonces, esta pequeña perrita, obviamente la supimos que es muy famosa y preciosa la niña, preciosa la perrita, con sus zapatitos y sus gogles. Fue rescatista desde el 12 de abril del 2009 Ok. hasta el 15 de noviembre del 2022. No fue cuando falleció, sino fue cuando ya, digamos, se jubiló. Se jubilan. Ujú. Ella estuvo en el terremoto de Haití, ¿cómo se dice? De Haití. De Haití, el 12 de enero del 2010, localizando a 12 personas vivas y a 12 fallecidos. Luego, en la explosión de la torre de Pemex el 31 de enero del 2013, localizando a 8 personas sin vida. En el deslave de Guaranda, Ecuador, el 12 de abril del 2017, localizando a 20 personas sin vida. Ahora, en el sismo del estado de Oaxaca, el 7 de septiembre del 2017, localizando a una persona sin vida. Y en el sismo de la Ciudad de México más reciente, el 19 de septiembre de 2017, localizando a 2 personas sin vida. Frida se retiró del servicio en el 2017 y falleció en el 2022. ¿Ok? Ahora, formó parte del equipo de rescate mexicano durante los devastadores terremotos del 2017. Y ella no solamente, es que lo primero que dicen es, ahí se encuentra por gente muerta. Sí, porque tristemente es un perro de rescate, búsqueda de rescate, después de que pasó el acontecimiento. Sí, claro. Entonces, obviamente, aún así, el encontrar cadáveres, personas, y regresárselas a sus seres queridos. A sus seres queridos, o sea, no lo hace menos, o sea, obviamente ese es su trabajo. Se espera que se puedan reencontrar a todos vivos, pero obviamente no es posible. Entonces, aún así, el que te den un cierre, sí, por supuesto, es súper importante. Hay mucha gente que no encontraron los restos de sus fallecidos. Sí. Mucha gente. Entonces, en sí, en su carrera ayudó a salvar a más de 50 personas vivas, más las otras que encontró los restos. También fue premiada por su servicio. Ok, Frida se retira en el 2019 y fallece en el 2022. Se le puso una estatua, de hecho, en la Ciudad de México. ¿No ves que hasta camisetas le mandaron a hacer? Sí, fue una perrita muy famosa. Mire sus zapatitos, porque... Y aquí así trae unos madrazos, mira. Preciosa. Y este es el monumento que se le hizo en el 2022. Está ahí en la Secretaría del CEMAR, ahí en la Ciudad de México, en Coyoacán. Mira, qué bonito. Uh-huh. Entonces no se les olvide que no solamente dan amor, sino carajo, hasta nos ayudan en otras cosas. Sí, no solamente es el amor, es la tranquilidad que da a muchas familias, ¿no? Uh-huh. Mira nada más. Y de hecho ya no tuvo más que se le llama binomio cuando te la asignan, uh-huh, como sargento militar entrenador, el que la persona que los entrena, obviamente es un vínculo muy grande. Y luego a quien le dicen, o sea, ¿a quién se le vamos a poner al que trabaje en binomio? ¿Se le llama así binomio? No, pues que al sargento Lalo. Ah, ok. Pero literal, te vas con ella a vivir por 7 años durante todo el servicio, o sea, y ella cuando terminó, o sea, no se la dejaron a otro, sino el chavo se la llevó. Se queda con la persona con la que se designó. Así es, sí. Mira. Es como los perros policías. Sí. Es lo mismo, el perro no solamente tú lo amas, el perro te ama incondicionalmente, porque por eso literalmente una chavalacera brinca el perro enfrente de ti, sí, para salvarte. Pero eso solo se logra cuando se hace una unión, pues, de amor entre el perrito y entre dos seres. Sí, es increíble cómo podemos llegar a estas cosas con seres tan increíbles, nosotros siendo a veces tan más animales que ellos. Sí, sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón. Estos animalitos, si hay algo que nos han enseñado es los perros, yo creo que la paciencia, el amor incondicional. Los gatos, la prudencia, la astucia. Los caballos, pues,
Caray, esa ayuda sin esperar nada a cambio. Los delfines, si hay algo que hemos estado observando, es ese comportamiento de ayuda que siempre nos brinda. Bueno, vamos a la etapa final. Uh-huh. Si a alguien no se le mueve aquí algo, de veras no es humano o no ha tenido una mascota en su vida, de verdad. ¿Listo, mi amigo? Listo. Ok. ¿Quién es? Whisky. ¡Ah, no! Sí. Whisky, Sí. El icónico Sí, sí. mono araña que vivió muchísimos años en la avenida del 57. 70 años, 60 años. Vivió 52 años. ¿52 años? 52 años. No, Lo cual fue un pronóstico de locura, porque usualmente los monos arañas en cautiverio viven 20, 25 años. No, yo me acuerdo que lo veía. Estaba a una cuadra de mi escuela primaria, secundaria, y yo lo vi todos los días durante fácilmente 6, 7 años. Así es. Todo un ciudadano queretano. Sí. Mi hijo lo llevaba ahí junto a la escuela que está a 20 pasos de ahí, Ay, a la almendrita. Lo vio ya viejito. Sí, claro. Todavía le alcanzó a dar fruta. Sí, tenía una casa enorme en el árbol. Tenía más, es más grande que la casa del Infonavit que tengo. Bueno, adentrémonos un poquito en esto, porque esto va a tocar muchas fibras sensibles. No eres queretano si no conociste a... Sí, exactamente. A whisky, exactamente. Por la vida tan longeva que tuvo. Bueno. Un momento, porque sí, está aquí medio... Sí toca fibras, muchas fibras. Bueno. Su familia son los Aubert, que viven ahí en esa casa. Whisky fue un regalo del tío abuelo, que vivía en Oaxaca, no, en Chiapas. Al cual, pues, en Chiapas, por ejemplo, es muy común que la gente tenga monos, así entre las comunidades. Uh-huh. Hay quien tiene tigrillos, quien tiene caimanes. Ahorita ya está mal hecho, ahorita ya no puedes tenerlo, de hecho te cae la Semarnat y torcido. Ajá. Pero hace 50 años, puta, pues, lo traías hasta en la bolsa. No existían esas leyes, no existían no lo saques de su hábitat. Sí, sí, sí. No necesitabas papeles. Sí, nada. Entonces Whisky llegó aquí en tren, en ferrocarriles de Chiapas, y se lo regaló al abuelo de la familia Huerta. Entonces, obviamente, pues es lo que te digo, ¿no? O sea, no había esos papeles. Sin embargo, comenta el señor que lo tiene, el señor que vive ahí finalmente, que lo despidió, cuenta que desde que estaban chicos estaba ahí el mono. Lo trataban bien, le daban de comer bien, era un integrante más de la familia. Y en teoría, la que le puso el nombre fue la abuela. ¿A poco? Porque dice que tenía un perro que se llamaba vodka y otro que se llamaba ron. No, tequila y ron. Entonces faltaba el whisky. Entonces, y de ahí salió. La abuela fue la que dijo, pues entonces se va a llamar el whisky. Y tenían perros y tenían animalitos. De hecho, yo me acuerdo porque pasabas, él estaba en su casita. Sí. Y los perritos estaban en el balcón. Sí, sí es cierto. Es correcto. Con unos árboles enormes, gigantescos ahí. Sí. Entonces, comenta el señor que de hecho fue un compañero de vida de todos ellos. ¿Por qué? Porque de hecho ellos cuando estaban chicos llegaban y jugaban. Cuando regresaban ya más adolescentes de la calle, pues el changuito los recibía. Cuando dicen que cuando llegaban de noche también lo veían. En esas épocas, él inclusive, cuando sabía que su cobija estaba sucia, la aventaba de la casa. Ya lávenla. Sí, y literal sí se lavaban, o sea, sabían que la tenían que lavar. Pero no quería una nueva, quería la suya limpia, sí. Por supuesto. Comía muy bien, le gustaba, dice la abuelita que le gustaba, que su plato favorito era el espagueti. No me digas, yo siempre le daba mango. Sí, o sea, obviamente tú deberías darle siempre fruta, ¿no? Pero dice que le daban gelatina, le pedían pizza,
comía calabacitas. Obviamente sabemos que en aquellas épocas tampoco estaba bien. Pero bueno, no entremos en discusiones en las que no. Bueno, entonces, y poco a poco fue pasando de alguna manera, pasó por 3 generaciones en la familia. Sin problemas, sí. Fallecen los abuelitos, uno de los hermanos se va, el último que llega es el señor que lo dice, que lo considero siempre su abuelo y su amigo. Yo me acuerdo cuando pasaba alguna vez, ya estaba muy grande el whisky. De hecho, un día estaba así todo encorvadito, estaba vomitando, el señor lo estaba acariciando, como que algo le cayó mal. Porque llegó un momento en el que le tuvieron que poner un letrero que decía: soy whisky, ya estoy viejito, no me des de comer, te lo agradezco mucho, pero ya no puedo comer de todo, por favor. Sí, porque la gente acostumbrada a llegar a su bardita, que nada más estaba separado por una de esas barras metálicas con huecos donde cabía perfectamente tu mano, si eres un tú niño. Le hacías así, se bajaba y te agarraba. Le sacabas la fruta y el güey bajaba en chingas. Yo durante años hice eso. Sí, y le hablabas y salía. Sí salía y se asomaba, o sea, es un recuerdo muy queretano. Muy grato. Dice el señor que vivió muy feliz. Obviamente, aquí hubo mucha polémica, hubo quien se lo acusaron de maltrato animal, bla, bla. Tengo los mismos sentimientos encontrados porque yo viví de alguna manera desde muy chico, yo me acuerdo de verlo siempre. Sí, yo también. De alguna manera a lo mejor la ley dijo, bueno, si ya está aquí, a lo mejor ahí quiso utilizar la lógica de decir, güey, si me lo llevo y lo suelto, te va a morir. Entonces aquí, bendito sea Dios, afortunadamente alguien le entró razón y dijo, bueno, si está con la familia y ya es un mono de casa, déjalo. Sí, no, yo espero que ese haya sido el razonamiento. Sí, no, whisky formó parte de la vida de muchísimos queretanos, principalmente niños, que en nuestras escuelas estaban en ese sector cercano a la casa de whisky en Avenida del 57. Y fue para nosotros, o sea, yo cuando lo vi por primera vez, lo habré visto a los 8 años. Y dije, no mames, un chango. Sí. Así fue mi expresión. Dije, ¿qué hace un chango aquí? Fue conocida por la Casa del Chango. La Casa del Chango, exactamente. Y llegué bien contento a la escuela a decirle a mis compañeros que había un chango a una cuadra de la escuela. Y salíamos de la escuela a la hora de a dar la vuelta. Y mi maestro decía, ese chango está desde que yo era niño. Pues imagínate, o sea, 32 años. Fue una vida entera la que a muchas generaciones nos dio gusto verlo. Uh-huh. Yo fui uno de ellos, de los que yo también disfrutó de ver a whisky. Le decías, whisky, y no salía. Uh-huh. Y si sacabas la fruta, en chinga bajaba. Uh-huh. Entonces el whisky fue parte de nuestra infancia. Y yo creo que, como tú correctamente lo dices hace rato, no fuiste queretano si no conociste a whisky. Y evidentemente es muy probable que no lo conozcas porque, pues, si tienes menos de 10 años. Si tienes menos, ¿no? Exactamente, porque whisky, ¿en qué año fallece? Falleció en el... ¿2000 qué? A los 52 años, murió hace, creo que 6, si mal no recuerdo. Porque yo recuerdo haberlo visto todavía como por el 2010, 2011. Sí. Pero no estoy 100% seguro, porque de hecho ya en los últimos años de whisky, tú ya le hablabas a whisky y sabías que estaba ahí porque se movía la cadena en su casita, pero ya no salía, pues es que ya era grandísimo. Ya está muy grande. O sea, yo me acuerdo una vez que estuve 15, 20 minutos afuera de su casa. Falleció el 27 de junio del 2015. De hecho, fíjate, hace... Sí. Pues estamos hablando de hace 8 años. De hace 8 años falleció whisky. 9 años ya. Ajá. Sí, 9. Vamos a dejar aquí en los links del show el enlace al video donde el señor da la noticia con su hermana y cómo se le ve con mucho amor al señor. De veras, o sea, sí cuando lo estaba investigando me quebré porque se ve que el señor de verdad lo quiso mucho y lo trataron con respeto y con amor. Nunca va a dejar la controversia de es que lo tiene amarrado. Obviamente es un mono, o sea, no puedes tenerlo suelto. Sí, aunque su cadena era obviamente. Es eso, traerlos amarrados con pañal. Sí. Porque hay gente muy rica que los trae con el aquí amarrado y con pañal y cualquier cosa. Sí, no, pero entonces, no. Whisky, yo creo que testigo como que haya sido, fue bonito. Él estaba muy a gusto y tenía muchísimo
acercamiento con la gente, tan es así que cada vez que le hablabas, salía. Y luego se ponía a jugar con los perros. Sí. Porque se bajaba y les daba cocos. ¡Paz! Sí, sí, sí. A mí me tocó ver a Whisky lanzarle fruta desde el árbol. Sí, le lanzaba fruta a los perros. Sí, echaban mucho desmadre. Che, vodka, tequila y whisky. No, pues se juntaban los tres y era un cagadero, güey. Ajá, entonces era muy chistoso. Yo creo que con esto cerramos. Todo este camino era de a las mascotas hay que darles amor, respeto y te lo van a devolver infinitamente. Sí, es cierto. Cuiden a sus mascotas, tengan a sus mascotas, si pueden adopten. No todos a lo mejor podemos por la dinámica en tu casa, el lugar en tu casa de tener animalitos. Yo si tuviera un terreno grande lo tendría lleno de animales, o sea, lo tengo bien claro en mi mente. No puedo porque en una casa tan pequeña no puedes tener, es complicado. A mí me vuelve loco la gente que en departamentos muy chiquitos tiene perros. Porque el perro hasta lo oyes. Porque encima no lo sacan ni siquiera a pasear. Sí, eso ya es una responsabilidad. Los perros se estresan muchísimo. Sí, sí es cierto. Entonces, no soy... Si vas a tener un animal, le tienes que llenar de amor. Así de simple. No vas a tener una mascota, vas a tener un compañero y un integrante más de la familia en tu casa. Entonces yo creo que deberíamos de ser más responsables al hacerlo. Y si de verdad lo vas a hacer, éntrale con todo. Sí, claro. Y si no, ¿sabes qué? Mejor abstente, o sea... Déjaselo a alguien que sí puede tener la oportunidad. Que sí pueda y que le pueda dar muchísimo amor y tiempo. Sí. Porque obviamente alguien lo tiene que sacar, alguien lo tiene que recoger de sus cacas, alguien lo tiene que bañar, alimentar. O sea, no es un pasatiempo, yo siento que no es un juego, ni es una novedad. Sí, no, claro. Una novedad es una bici a los 3 meses. Te aburres y vamos. Sí, yo por eso fue las razones por las cuales siempre le he negado mascotas a mis hijos. No porque no me guste, no porque no los quiera, sino porque son una responsabilidad. Y siempre le he dicho, un animalito no es un juguete, es un ser vivo y requiere cuidados, atenciones y sobre todo mucho respeto. Y hasta que ellos no desarrollen esa habilidad, porque son niños pequeños, pues no van a tener mascota. Entonces, una vez que ya lo hagan, pues evidentemente habrá un espacio que se pueda adecuar. Yo le dije a mi señor, o sea, evidentemente tú y yo ya de grandes, cuando los niños se vayan y sean adultos, tú y yo vamos a tener carro. ¿Por qué? Porque vamos a no tener el perrijo. Eso también es otra controversia que no me quiero meter. Sí, claro. El gatijo, el perrijo, sí, son cosas. Bueno, yo lo mismo que hace rato de tener respeto, amados. Respeto total es algo que yo no haría, pero sí tener un compañero. Sí, es que eso es un compañero. Toda tu vida. Así es. Bueno, Lalo, ¿algo más que quieras agregar? No, mi Oli, pues caray, como te lo he expresado en varias ocasiones y a todo el público, es un gusto para mí poder acompañarlos, estar contigo, estar con tu público y agradecer el espacio que me brindas y sobre todo en un tema que me hizo recordar mi infancia muchísimo, llegando al último punto que es whisky. La verdad es que para muchos podría ser historia, pero yo lo viví. Sí, o sea, es vivencia, no historia. Entonces, para mí sí me removió muchas cosas porque efectivamente whisky formó parte de mi niñez. Yo le disfruta y yo vi cómo ese condenado chango le metía sus chingadas a los perros. Así que siempre fue muy bonito verlo. Y la verdad es que te agradezco nuevamente el espacio, agradezco a tu público. Y sobre todo, qué bueno que están estos temas sobre la mesa porque dan para mucho. Y es importante siempre reconocerlos y ubicarlos. Ama a los tuyos, cuídalos. Y si tienes una mascota, adopta y dales amor. No es un juego. Diviértanse mucho, cuídense mucho. Cuiden a los suyos. Y sean siempre muy felices. Nos vemos a la próxima. Hasta luego, Zorro Lovers. Nos vemos.